al mismo tiempo acá arriba. Sí. Okay. Ahí está, iniciando Facebook. Ok, estamos en vivo en Facebook y estamos también en vivo en YouTube. En YouTube también. Ok, estamos a darle toda la pantalla. Sí. Perfectísimo. Ok, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en la mano de Dios, que el Señor nos hable en este... Estamos al final del recorrido y a falta de esta sesión y la siguiente. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias, Señor, por tu presencia en medio de nuestro Señor. Padre, queremos venir delante de ti y pedirte, Señor, que nos perdones, nos limpies de toda maldad, Señor, y hagas de este lugar y de nuestras vidas tu presencia, Señor, tu morada. Padre, bendice a las personas que vienen en camino, Señor, a las que estamos aquí, Padre, y a las que nos están sintonizando, Padre. Que mi palabra salgan palabras llenas de sabiduría, Señor, de entendimiento que viene de tu palabra, Señor, inspiradas, Padre, para bendecir, edificar y destruir las fortalezas del enemigo, Padre. Señor, que salgamos de aquí, Padre, transformados por el poder de tu Espíritu Santo y tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hemos estado viendo toda la temática de la actividad demoníaca en sus tres diferentes manifestaciones. Hemos estado viendo cómo se manifiesta o todo lo que tiene que ver con posesión demoníaca, que abre puertas, que no abre puertas, cómo se hace la liberación. Esa fue la serie, las primeras sesiones nos enfocamos completamente en eso y estuvimos platicando a profundidad todas las formas en que se presenta el ocultismo, aún las formas engañosas en las cuales se presenta, cómo se presenta también disfrazado de cristianismo, disfrazado de ciencia, disfrazado de entretenimiento, y lo presenta así el enemigo para que podamos meternos en dichas prácticas y abrir puertas y él pueda tener alguna base legal sobre nuestras vidas. También vimos, aparte de lo de posesión demoníaca que abre puertas, cómo liberarnos, vimos la sesión pasada la perturbación demoníaca, cómo se manifiesta la perturbación demoníaca. Es muy importante ese aspecto porque la mayoría de la actividad, sabemos que hay un grave problema de posesión demoníaca, que es la actividad desde dentro de la persona, pero también uno de los graves problemas es el problema de perturbación demoníaca, que es la más generalizada. ¿Por qué? Porque es una actividad demoníaca que viene a afectar nuestra mente y nuestras emociones. Mete pensamientos, despierta emociones y demás. Y vimos todo lo que tiene que ver con eso la sesión pasada y cómo vencer la perturbación demoníaca. Entonces, si estás pasando por ese tipo de situaciones donde vienen desánimo, vienen pensamientos y demás, tienes que ver eso, juntamente también con el taller de mente renovada, que es básico para que sepas cómo mixar tus pensamientos. El día de hoy vamos a ver por último, cómo se manifiesta la actividad, la última manifestación demoníaca, actividad demoníaca, que es en la forma de maldiciones. ¿Sí? Cuando hablamos de maldiciones, estamos hablando de su definición, le ponen como la imprecación, conjuro, declaración, orden que se dirige a otra persona o cosa e incluso circunstancias, manifestando enojo, aversión contra ella y muy particularmente el deseo que le venga algún daño. ¿Sí? Esta es la definición de maldiciones. Y eso es lo que vamos a enfocarnos el día de hoy. Hay gente que, especialmente dentro del cristianismo, que es muy renuente a creer en maldiciones. Piensan que es asunto de cuentos de hadas y que, sí, claro, la maldición de Tutankamón y cosas por el estilo y que puras faramayas de ese tipo. No. Bíblicamente se habla mucho acerca de ese tema. ¿Sí? Vamos a darnos un clavado en ese sentido. ¿Sí? ¿Qué onda con las maldiciones? Primero vamos a ver que la Biblia menciona que puede tener dos fuentes. ¿Sí? Una maldición que viene por parte de Dios y otra que viene por parte de Satanás. ¿Sí? Y es algo que vamos a ver porque mucha gente piensa que solamente Dios bendice, pero no, también Dios maldice. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué onda con eso, cómo se corta y cómo se manifiesta la maldición por parte que viene de Dios. La maldición que viene de parte de Dios. ¿Dios maldice? Sí, Dios maldice. Vamos a ver qué onda con esto en la Biblia. ¿Cuál es el propósito de que Dios maldiga? Uno de estos propósitos es el destruir y traer juicio a sus enemigos, así tal cual. ¿Sí? Por ejemplo, Salmo 37:22 dice: los benditos del Señor heredarán la tierra, pero los que Él maldice serán destruidos.
Aquí quiero que entiendas que la maldición viene a operar dentro del orden de Dios, dentro de su creación, dentro de su universo. Viene a operar como un mecanismo de salvaguarda para proteger el resto de su creación. ¿Por qué? Porque cuando una parte de su creación se desvía, empieza a traer daño al resto de la creación. ¿Y qué hace Dios? Para que no dañe a los demás, aplica maldición para destruir aquello que se ha desviado. Te voy a poner un ejemplo. Las células de tu cuerpo, ¿son buenas? Claro, tu cuerpo está formado por células. El hecho de que se multipliquen y se desarrollen tiene una función divina que nos edifica. Pero ¿qué tal si una célula empieza a crecer desmedidamente? Viola la ley establecida para tu cuerpo y empieza a crecer desmedidamente. Se convierte entonces en un cáncer. Y se convierte en un cáncer, oye, lo que hace es que tratas de volver a esa célula a su restauración normal, cuando no, ya empieza a convertirse en metástasis. ¿Y qué haces con esa célula? La extirpas. Sí. Si se convirtió en un tumor o algo, lo extirpas. ¿Qué haces? ¿Sí? Causaste su destrucción. ¿Para qué? Para salvaguardar el resto del cuerpo. Lo mismo aplica a Dios en ese sentido. ¿Sí? La maldición de Dios viene a destruir aquello que empieza a dañar al resto de su creación. En ese sentido, la maldición de Dios viene a traer vida al resto de su creación. ¿Sí? Él protege esto. Se desvía antes de que dañe a los demás, lo maldice para causar su destrucción antes de que cause más daño. ¿Sí? Entonces, el propósito es destruir a sus enemigos. Salmo 37, 22, te lo acabo de leer. También Deuteronomio 28, 20 dice: el propio Señor te enviará maldiciones, desorden y frustración en todo lo que hagas, hasta que por fin quedes totalmente destruido por hacer lo malo y por abandonarme. Serán maldiciones que Dios estaba decretando al pueblo de Israel por desobediencia, por abandonar a Dios. ¿Sí? Gálatas 1, 8, 9, por ejemplo, no solamente hay gente que dice que no, eso es un asunto del Antiguo Testamento. No, también en el Nuevo Testamento se habla de maldiciones. Pablo incluso menciona una maldición que dice: si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente a la que nosotros les hemos predicado, que caiga bajo maldición. ¿Por qué Pablo así decreta la maldición de Dios sobre las personas que predican un evangelio diferente? Porque para Dios es un asunto muy delicado, porque un evangelio diferente envía a la gente al infierno. ¿Y qué hace Dios? Decreta destrucción a aquella persona que está causando destrucción al resto de su creación. Sí. Qué fuerte, ¿no? Hebreos 6:8 dice: en cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. Está hablando aquí del campo que somos nosotros, que cuando produce espinos y cardos no sirve para nada, y el agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. Esto está hablando de Dios en el juicio que trae sobre la humanidad. Sí. Isaías 24, del 5 al 6 dice: la tierra sufre por los pecados de sus habitantes, porque han torcido las instrucciones de Dios, han violado sus leyes, han quebrantado su pacto eterno. Por lo tanto, una maldición consume la tierra y sus habitantes tienen que pagar el precio por su pecado. El fuego los consume y solo unos cuantos quedan con vida. Hablando que la tierra estaba, la maldición consumía la tierra por los pecados de los habitantes. Nada más ponte a pensar o imaginar qué sería si los malos prosperaran sin ser destruidos, completamente. Sería terrible eso. Bueno, lo que Dios hace es que aplica la maldición para causar su destrucción y así salvaguardar lo que todavía puede ser salvable en su creación. ¿Ok? Entonces, el propósito de Dios es destruir, traer juicio a sus enemigos. El otro propósito es interesante. Es pau celestial. ¿Sí? Disciplina, corrección para llevarnos a arrepentimiento. ¿Sí? 1 Corintios 11, del 28 al 32 dice: por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Fíjate cómo el comer, en este caso, era un asunto donde Dios estaba trayendo disciplina por el desorden al tomar la Santa Cena. Por causa de eso, Dios había enfermado a unos, estaban débiles otros y otros habían muerto. Dice: si nos examináramos nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo,
cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. ¿Dios disciplina? Sí, Dios disciplina. De hecho, Amós 4:6 habla de cómo Dios enviaba problemas climatológicos al pueblo de Israel, donde había sequía, inundaciones, y eran cosas que Dios estaba haciendo para que el de Israel se volviera a Él. Dice Amós 4:6, hice que pasaran hambre en una ciudad y que hubiera hambruna en cada pueblo, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Hablando de que esa hambruna, esas dificultades eran para hacer volver al pueblo, a la gente a Dios. Sí. De hecho, las maldiciones de Deuteronomio 28, por desobedecer a Dios, el propósito de esas maldiciones eran llevar al pueblo de Israel a una situación de tal desgaste, de tal tribulación en sus vidas, que los hiciera voltear y volver a Dios. ¿Sí? El propósito era de traer disciplina. Y es aquí donde entra el asunto de las antimaldiciones. Es un término acá nuevo. ¿Qué me refiero con antimaldiciones? ¿Sí? Las antimaldiciones son, vamos a ponerle, bendiciones que se experimentan. Perdón, aquí puse bendiciones, aquí son maldiciones. ¿Sí? Bendiciones en tu vida que se experimentan como maldiciones se llaman antimaldiciones. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la disciplina que Dios produce para tu vida. Puede venir enfermedad, puede venir crisis económica, puede traer una situación problemática grave, pero resulta que obra para tu bien porque te pulió, te desarrolló, te corrigió en tu caminar con Cristo. Entonces no obró para tu bien, para tu mal, pero obró para tu bien. Sí, pero se sintió como una maldición. Sí. Eso le podríamos llamar antimaldiciones. Sí. Realmente es una bendición, pero se siente como una maldición al inicio. El caso de Job, sí, por ejemplo. No tenía nada que ver, no tenía por qué, pero al final Dios lo llevó por un proceso para depurarlo y refinarlo. Entonces, cuando pueden ver problemas, dificultades, pero son incluso aún de índole sobrenatural. Por ejemplo, en el caso de la disciplina que Dios estaba dando a la iglesia de Corintios, era sobrenaturalmente la enfermedad y la muerte y demás. En el sentido sobrenatural, en el sentido que era obvio que era una situación por causa de la desobediencia que estaban teniendo. Entonces, ¿qué viene? Viene la disciplina de Dios en ese sentido, en la forma de maldición, pero para su bienestar. Es decir, para que no sean condenados juntamente con el mundo. ¿Sí? Y las antimaldiciones tienen varios propósitos. Propósitos que se pueden percibir como maldición porque se sufre lo mismo que una maldición, pero son realmente una bendición. Propósito. 1, probarnos. ¿Sí? Tú tienes el caso de Job, por ejemplo, en donde Dios le envía así catástrofes, dificultades, enfermedades, y la razón de esas dificultades y todas esas problemáticas que se sentían como maldición en su vida, pues crisis económica, enfermedad, muerte de familiares, dices, le tupió, ¿sí? Se sintió como una maldición. Pero era con el propósito de probarnos, de sacar a relucir qué realmente es lo que había en el corazón. Job 1 del 10 al 12 y capítulo 2 del 3 al 6 dice, está hablando Satanás con Dios, hablando acerca de Job. Dice, ¿acaso no está bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Estaba Satanás haciéndole de que la fidelidad y el amor que Job mostraba para con Dios era condicional. Y que si le quitaba esas bendiciones, iba a salir lo que realmente había en el corazón de Job. Entonces dice Dios, muy bien, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Fíjate cómo Dios regulando la actividad demoníaca en él. ¿Sí? Le dice, ok, sus pertenencias, tómalas. ¿Sí? Entonces le quita sus pertenencias y demás. Y pasó la crisis donde le robaron su ganado y sus hijos murieron y todo eso. Y Job seguía, así es, sus hijos se murieron y demás. Y Job seguía adorando a Dios, siendo fiel. ¿Sí? Dices, wow. Entonces Satanás se equivocó. Luego
Dios le vuelve a presumir. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él por arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. Una cosa por otra, le aplicó Satanás. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene. Pero extiende la mano y hiérale, a ver si no te maldicen tu propia cara. Muy bien, dijo el Señor Satanás. Job está en tus manos. Eso sí, respeta su vida. Y vino sobre Job llagas y demás que lo hacían, y calentura que lo hacía sentir así ya para morir. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dios utilizó una especie de maldición en su vida, donde dejaba que el enemigo viniera y le quitara la salud, le quitara sus bienes y propiedades y más, para probar lo que había en el corazón. A final de cuentas, pasó la prueba Job y salió a relucir que su corazón era íntegro delante de Dios. ¿Y qué fue? Vino una revelación y un aumento en la bendición de Dios para su vida, ¿sí? Porque Dios no te quita, no te pasa por pruebas nada más por entretenerse. No, lo hace Dios para llevarte a un nuevo nivel donde se manifiesta, uno, para que salga a reducir simplemente hay cosas que corregir o no. Y si salimos aprobados en la prueba, nos pasa y nos aumenta de nivel, a mayor revelación, a mayor entendimiento y para usarnos a mayor gloria. ¿Va? Así como Job. Tengo una pregunta. Venga. ¿Por qué en todo esto dice que Dios es el que manda? ¿Verdad? Así es, Dios es el que manda. Pero entonces, no entiendo. Es como si fuera casi como si estuviera jugando el enemigo, pero nada más para provocar a Dios. No. O sea, pero sin autorización de él no se puede hacer algo. Acuérdate que lo que vimos en las primeras sesiones en cuestión de la actividad demoníaca, el enemigo necesita para intervenir en nuestras vidas una autorización, un permiso, ya sea de Dios o de nosotros. O sea, nosotros también tenemos el derecho de darle el permiso. Nosotros tenemos autoridad para darle permiso que intervenga en nuestras vidas y en la tierra. Sin nuestro permiso el enemigo no puede hacer nada. Por eso el grupo, personas satanistas y demás, oran a Satanás para desatar su actividad demoníaca en la tierra y requiere seres humanos para hacer su obra aquí. Y el otro permiso legal que obtiene es de parte de Dios. Por eso aquí tú puedes ver en el caso de Job que requería el permiso de Dios, ¿sí? Por eso las declaraciones que se hacen y todo eso. ¿Qué hizo para, o sea, todo lo que pasó? Por eso en los grupos ocultistas y nueva y demás se habla de decretar y desatar palabra, porque con eso estás dando permiso, vas a legar a los demonios para que actúen a favor tuyo o demás, ¿sí? Nosotros sabemos que nosotros no manipulamos el poder de Dios, sino que nos sometemos a la autoridad de Dios y pedimos en oración que se haga su voluntad, ¿sí? Ok, el otro propósito de las antimaldiciones es mantenernos en línea, ¿sí? Hay veces en donde si Dios nos da la situación perfecta y ideal, nos podemos desviar, ¿sí? O podemos caer en algún pecado grave o demás. Por ejemplo, tienes el caso de Pablo en 2 Corintios 12:7, que dice Pablo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me bofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Qué estaba pasando? Pablo había recibido unas revelaciones tales, así, tan gruesas, tan increíbles, y tenía tal conocimiento y revelación de Dios, que Dios para compensar eso y que no perdiera piso, porque tenía problemas de orgullo Pablo, le manda problemáticas en su vida, ¿sí? Aquí esta aguijón en la carne que le llama, que fue un mensajero de Satanás. Allí Dios le permitió al enemigo que lo atormentara físicamente y se dicen que tenía problemas de vista. Estamos hablando de una enfermedad ocasionada por Satanás para mantener a Pablo en una situación humilde, ¿sí? Y dice Pablo que él oraba a Dios, le pidió 3 veces y Dios le dijo: no te voy a sanar, básate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces él supo cómo sacarle ventaja en su debilidad para que el poder de Dios se manifestara en esas situaciones, ¿sí? Entonces mantenernos en línea puede ser, ¿sí? Situaciones donde lastimosamente por causa de nuestro corazón o por causa de la falta de madurez o alguna debilidad, Dios tiene que permitir ese tipo de situaciones en nuestra vida para que no nos desviemos. Por ejemplo, hay gente que
si le fuera bien económicamente, se aparta de Dios. Así como que ya me fue bien, Señor, ya ahí nos vemos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Dios? Permite que venga problemas económicos y demás. Y dices, qué triste que tenga que ser así, pero Dios se preocupa más por tu alma que por tu comodidad y por tu bienestar económico. ¿Sí? Entonces, para mantenernos en línea. También para enseñarnos a pelear. ¿Qué hace el Señor? A veces el Señor permite esas maldiciones y demás para que nos enseñemos a pelear contra el enemigo. ¿A qué me refiero? A veces Dios permite que vengan situaciones de que sufras maldiciones o ataques de personas metidas en ocultismo para que tú sepas cómo pelear, utilizar la autoridad de Cristo y cómo hacer guerra espiritual. Salmo 18:34 dice: entrena mis manos para la batalla. ¿Quién entrena? Dios. Está hablando del salmista. Fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce. Dios está interesado en que sepas cómo pelear. Jueces 3 del 1 al 2, por ejemplo, dice: las siguientes naciones son las que el Señor dejó a salvo para poner a prueba a todos los israelitas que no habían participado en ninguna de las guerras de Canaán. Lo hizo solamente para que los descendientes de los israelitas que no habían tenido experiencia en el campo de batalla aprendieran a combatir. Dios está interesado que tú sepas cómo pelear la guerra espiritual, porque todos estamos inversos en eso. Entonces Dios quiere adiestrarte. Un caso que platicamos muy seguido aquí en Minas es el caso de mi esposa. Mi esposa, por ejemplo, vivió una situación donde fue atacada por personas metidas en el ocultismo, y el ataque que vivió fue tal que empezó a tener ataques epilépticos. Estaba de soltera, comenzando su carrera profesional, y tenía ataques epilépticos y a punto de postrarla en cama y perder conciencia y demás, y no sabía nadie qué hacer al respecto, y resultaba que era y Dios utilizó diferentes dones en la iglesia para manifestar que era un asunto de brujería que estaban haciendo en contra de ella por ella haber evangelizado a una persona metida, consagrada o dedicada para el satanismo. Nada más imagínate. Entonces, ¿qué fue lo que permitió eso? Dios lo utilizó para enseñar a ella y a toda la familia cómo hacer la guerra espiritual. Mi suegra se aventaba todos los libros que tenía que aventar. Obviamente la necesidad estaba ahí, ¿sí? La necesidad estaba ahí latente. Tenía a su hija en una situación difícil. Pero Dios permite esas situaciones en nuestra vida, ¿sí? Nosotros hemos vivido situaciones de dificultad, de salud y demás, y cuando vemos esas situaciones, las identificamos y sabemos si son de guerra espiritual o no, y lo que hacemos es, en vez de achicopalarnos, como dice, achicopalarnos, lo que hacemos es que nos levantamos a guerra espiritual y nos ponemos más intensos con eso, ¿sí? Entonces, Dios permite eso para que nos enseñemos a pelear. También puedes permitirles sentir maldiciones para darnos una mayor gloria, ¿sí? Mateo 5, del 11 al 12 dice: dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Aquí te está diciendo que hay una dicha cuando eres perseguido. Y déjame decirte, la persecución en Deuteronomio 28 era considerada un síntoma de maldición. Sí. Pero aquí Dios te dice, no, es una antimaldición. Es decir, se experimenta como maldición, pero es para tu gloria, es para tu bienestar. Sí. Dice: dichosos los perseguidos por causa de justicia, porque el reino de los cielos pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, persigue y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. ¿Qué está diciendo? Lo que para la gente dije, no, lo están persiguiendo, lo están maldiciendo, le están diciendo cosas. Dios está diciendo, no, eso que se percibe y se siente como una maldición, realmente es una antimaldición. Se percibe como maldición, pero es para tu gloria, es para tu beneficio, ¿sí? Y Jesús te dice, dichoso, ¿sí? Entonces es para darnos una mayor gloria. Cuando somos perseguidos por causa del Evangelio, cuando la gente nos insulta por causa de Cristo o por causa de la justicia, de hacer las cosas como Dios nos ordena, somos dichosos porque tenemos una gran recompensa que el Señor nos va a dar, ¿sí? También lo que el Señor utiliza es las antimaldiciones para formar el carácter de Cristo, llevarnos a madurez y desatar nuestro propósito. Hebreos 5, del 7 al 9 dice: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que obedecen. ¿Qué te está diciendo esto? Está diciendo que por medio del sufrimiento aprendió a obedecer,
y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación. ¿Qué hace Dios? Dios te permite en situaciones difíciles para desarrollar tu persistencia del carácter. ¿A qué me refiero con esto? La persistencia no se desarrolla en situaciones de confort o de comodidad. Digo, cuando estás cómodo, ¿qué persistes? Tú estás ahí aplatanado, disfrutando de la situación cómoda, ¿sí? La persistencia se tiene que dar en una situación de dificultad, de sufrimiento, de oposición, para que tú puedas estar realmente, constantemente forzándote a hacer algo, que es lo que la persistencia te lleva a hacer. ¿Qué es lo que te fuerza a hacer? Te fuerza a poner en práctica lo que el Señor te enseña. Y cuando tú haces en práctica lo que el Señor te enseña una y otra vez, porque estás persistiendo en esa situación difícil, esa presencia hace que esos hábitos se formen parte de tu carácter y desaten tu propósito. Sí. Por ejemplo, damos el taller de mente renovada, o el de sanidad emocional. Y les digo a la gente, prepárate, porque seguramente Dios va a traer situaciones difíciles donde va a haber heridas emocionales en tu vida y vas a tener que poner en práctica esto. ¿Hasta cuándo? Hasta que esto ya forme parte habitual de tu vida. Porque si tú ya sabes cómo pelear, ¿sí?, vas a poder vencer todas esas situaciones. Todo lo que hace el Señor te obliga a la práctica, es lo que hace que desarrolle el carácter de Cristo. Santiago. Que yo tengo una duda. Por ejemplo, de sus hijos todavía no me queda claro, porque ¿cómo Dios va a permitir que mueran los hijos? O sea, los niños inocentes. Ahorita te contesto esa duda. Sí, vamos a verlo más adelante, porque las maldiciones afectan a las generaciones. Santiago 1, del 2 al 4 dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Dices, cuando tengas problemas, alégrate mucho. Sí. Esto es un síntoma de antimaldición. Hay problemas, dificultades, pero realmente son bendición. Sí, dice, es un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que la constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Está hablando de persistir en la fe, en los hábitos que el Señor nos enseña, que va a permitir que demos fruto en abundante para Dios. Sí, seremos perfectos y completos. Romanos 5, del 3 al 4 lo reitera, dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Lo que les estoy diciendo, las dificultades te ayudan a seguir resistiendo, ¿sí? De hecho, los que van al gimnasio, ¿alguien aquí ha ido al gimnasio? ¿Cómo se desarrolla el músculo? Pues con la constancia. Con la resistencia. Tienes que ponerle peso para que se desarrolle. Si no le pones peso, no se desarrolla. Tiene que haber una resistencia, algo que sea opuesto a lo que estás haciendo para que puedas... y la continua repetición es lo que va desarrollando eso. Lo mismo opera aquí. El carácter de Cristo, los frutos del Espíritu Santo, son como un músculo que tiene que aplicarse una y otra vez hasta que ya está completamente formado, ¿sí? Por eso dice Pablo: nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Nada más imagínatelo como un gimnasio espiritual, ¿sí? Donde Dios te pone pesas espirituales, te pone a gente odiosa para que practiques el amor incondicional. Te pone gente que te saca de quicio para que desarrolles la paciencia. Te pone gente, etcétera, de diferente tipo para que desarrolles los frutos del Espíritu, ¿sí? Porque si no se ponen en práctica, no se desarrollan. Lo mismo que las pesas. ¿Sí me explico? Operan del mismo modo. Entonces, ¿qué hace? Las antimaldiciones forman el carácter de Cristo. Sí. Entonces abrimos paréntesis a las antimaldiciones. Las maldiciones que vienen de Dios, vimos ya cuál es su propósito: destruir y traer juicio a sus enemigos, y para el cristiano, disciplina y corrección que nos lleva a un arrepentimiento y se manifiesta con las antimaldiciones. ¿Quién decreta las maldiciones que vienen de Dios? Las maldiciones que vienen de Dios pueden ser decretadas por Él directamente, como viene el caso de Génesis 3, del 3:14. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. O Génesis 12:3, que dice Dios a Abraham:
Bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sí. O Mateo 21, del 18 al 19, que dice: por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo: jamás vuelvas a dar fruto. De inmediato la higuera se marchitó. ¿Qué dijo? La maldijo y se marchitó la higuera. Sí. Entonces ahí estamos hablando de ejemplos de maldiciones directamente decretadas por Dios. Pero no solamente tienes la maldición que Dios decreta directamente, también tienes maldiciones que ya están activadas directamente en su palabra. Ella no tiene que decir nada porque ya está activada, ya está dicha y escrita en la palabra. ¿Sí? Por ejemplo, Deuteronomio 28:15 dice: pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. En ese sentido, Dios ya no tenía que maldecir a nadie, ya estaban maldecidas ya estaban dichas las maldiciones, solamente era quien la detonara, va a venir sobre ellas. Es como un software, ¿sí? Ya está listo para que tan pronto alguien lo active, vienen esas maldiciones que se hicieron sobre esa persona. Y si hay maldiciones que están ahí, que son condicionadas, son maldiciones donde dice: si alguien hace esto, y está la maldición escrita para que venga sobre la persona que hace tal o cual situación, ¿sí? Este es el caso de Deuteronomio 28. Viene el caso de Gálatas 3:18, que dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Está hablando de que hay una maldición a los que quieren valerse de las obras de la ley para justificarse ante Dios. Y esa maldición Dios no tiene que decirla, ya está escrita y se activa cuando la persona quiere depender de las obras de la ley para justificarse ante Dios. O sea, los evangelios que no son de la Biblia. No. Ok. Con respecto a esto, la Biblia enseña que la única forma de declararse justo delante de Dios es por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero hay gente que se quiere declarar justo delante de Dios con sus buenas obras. Y la Biblia dice que los que quieren declararse justos delante de Dios con sus buenas obras están bajo maldición. Pero también puedes hacer buenas obras, por gente. Pero puedes hacer buenas obras, pero delante de Dios no te puedes justificar. Y estás bajo maldición. O sea, todos los que practican todo lo demás del ocultismo, pero donan cosas para niños y hacen un chorro de cosas, fundaciones, es lo mismo. Cualquier persona, incluso el cristiano o la persona que tú digas: oye, es un ateo y es muy buena persona y demás, o es una persona que no quiere renunciar a sus buenas obras, como los judíos, obedecen toda la ley de Dios, pero no quieren renunciar a sus buenas obras para aceptar lo que Dios nos ofrece gratuitamente, están bajo maldición, porque por las obras de la ley dice la Biblia que nadie será justificado delante de Dios, porque lo que hace la ley es que la verdad te muestra que eres un pecador que necesita salvación. Porque la ley, cuando te comparas con ella, te das cuenta que no has cumplido todo fielmente. Y si has fallado en un mandamiento, ya eres reo de muerte delante de la ley. ¿Sí? Entonces, ok. Entonces, por medio de la palabra escrita, pero también por medio de sus siervos, inspirados por él. Por ejemplo, en 2 Reyes 5, del 26 al 27, tienes el caso de Eliseo. Dice: pero Eliseo le preguntó, es el caso de Eliseo con su siervo Giesi. El contexto es que llega Naamán es un gentil que viene al pueblo de Israel buscando sanidad de su problema de lepra. Y lo conducen con Eliseo. Eliseo le dice que vaya al río Jordán y se sumerja 7 veces y resulta que es sanado. Y llega Naamán con mucho dinero y ropas y todo para darle a Eliseo. Le dice: no, es gratis, no hay ningún costo. Entonces, ¿qué hace Giesi? Su siervo, llamado Giesi, dice: oye, pues mi amo se la bañó, no le cobró. Entonces va sin que se dé cuenta Eliseo y le dice: oye, pues mi amo me dijo que siempre sí. Y le da ahí una buena dote al siervo. Entonces llega el siervo después de guardar las cosas que le dio. Eliseo le preguntó: ¿no te das cuenta que yo estaba ahí en espíritu cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro?
¿Acaso es momento de recibir dinero y ropa y olivares y viñedos, ovejas y ganado y sirvientes y sirvientas? Por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre. Cuando Giezi salió de la habitación, estaba cubierto de lepra, su piel se puso blanca como la nieve. ¿Qué hizo? Eliseo decretó una maldición sobre Giezi, sobre él y sus descendientes. Una maldición generacional, fíjate, ¿sí? Y fue una maldición inspirada por Dios a manos de Eliseo, o por boca de Eliseo. La otra maldición, tú la puedes encontrar en el Nuevo Testamento por medio de Pablo, ¿sí? En Hechos 13, del 9 al 11, dice: Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró los ojos al hechicero, al hechicero a los ojos y le dijo: tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno, ¿nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor? Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego. No verás la luz del sol por un tiempo. ¿Qué dijo? Lo maldijo y le dejó ciego. Imagínate. Al instante, neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. ¿Te imaginas? Obviamente tengo que aclararte esto, ¿sí? Porque si todos podemos los cristianos maldecir, déjame aclararte esto porque ya veo a algunos emocionados. Estos son casos en donde la maldición vino por inspiración divina para contrarrestar los opositores del evangelio, en el caso de Pablo. Pero esto es muy delicado porque en nuestra naturaleza pecaminosa podemos autoengañarnos para maldecir pensando que estamos siendo inspirados por Dios, cuando en realidad es por venganza o por ira personal. Como regla general, mejor no maldigas. ¿Sí? Santiago 3, del 9 al 10 dice que con la boca, con ella bendecimos a Dios, el Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Sí? O el mandato de Lucas 6, que Jesús nos dijo en Lucas 6, del 28 al 29, bendecid a los que os maldicen y orad para los que os calumnian. ¿Sí? Entonces tenemos que bendecir como regla. Ok. Son casos especiales. Así es, casos especiales. ¿Quién ejecuta la maldición que Dios decreta? Es el hombre. ¿Puede ser Dios directamente? Sí. Segunda Samuel 24. Satanás puede ser también. Segunda Samuel 24, 16, dice: entonces el ángel del Señor que estaba junto a la parcela de la Aruna, el Jebuseo, extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla. Sí. El ángel del Señor dice que estaba destruyendo a Jerusalén, dice, pero el Señor se arrepintió del castigo que había enviado. Basta, le dijo el ángel que estaba hiriendo el pueblo. Detén tu mano. Cuando habla del ángel del Señor o el ángel de Jehová, estás hablando de Dios mismo que estaba ejecutando el juicio. Nada más imagínate. ¿Sí? Entonces Dios puede ser directamente el que está ejecutando el juicio. Pero también, ¿sabes qué puede usar Dios? Puede usar los demonios. 2 Corintios 12:7 dice, Dios puede usar los demonios. Y lo permite porque andamos mal. Dice 2 Corintios 12:7, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me ofeté para que no me enaltezca en sobremanera. Un mensajero de Satanás, un demonio que fue enviado ahí con Pablo. ¿Cómo opera esto de que Dios utiliza a los demonios para traer la maldición? Muy sencillo. ¿Sí? Cuando viene la maldición, lo que hace Dios es que retira su protección. Y el enemigo está así ávido por hacerte daño. Entonces es como si tienes un perro rabioso, pero que hay una reja al lado tuyo y quiere así atacarte, y mientras que está la reja no hay ningún problema. De hecho, en Job, capítulo 1, dice, Satanás dice a Dios, dice, ay, ¿a poco Job te teme en balde? Pues tú has puesto un muro de protección alrededor de él que no me permite hacerle daño. Imagínate. ¿Qué dice Dios? Ok, lo quito. Sí, entonces, ¿cómo utiliza Dios a los demonios? Simplemente y sencillamente quita su protección, se retira y deja que venga el enemigo a hacer lo que quiere hacer en contra tuyo. Sí, hacerte daño. Entre más fe, más grande tu muro. El muro se mantiene protegido por obediencia al Señor, básicamente. Sí. De hecho, vamos a ver más acerca de eso. Ok, pero entonces, ¿puedo usar demonios? Sí, Dios puede utilizar demonios. Lo puedes ver en varios casos. Por eso, en Romanos capítulo 1
Y también en 2 Tesalonicenses capítulo 2 dice Dios que Dios envía un poder engañoso, y en otro dice que Dios los entrega a su inmundicia para que reciban la consecuencia de sus actos. ¿Por qué? Porque como rechazaron a Dios, dice Dios, pues me rechazaste, pues bueno, retiro mi protección. Y como sabe que hay un adversario rondando a la gente, pues sufren las consecuencias de su rechazo a Dios. ¿Vamos? Puede usar entonces demonios. Puede usar personas. ¿Sí? Deuteronomio 28:25 dice, por ejemplo, el Señor hará que te derroten tus enemigos. Avanzarás contra ellos en perfecta formación, pero huirás en desmanada. Todos los reinos de la tierra te humillarán. Está hablando que Dios aquí utilizaría a seres humanos en contra de Israel como una manifestación de la maldición que Dios estaba decretando en su vida. ¿Sí? Entonces puede ser que sea Dios directamente, demonios o personas. Oh my God. Creo que Diosito me está de repente. También puede utilizar la naturaleza. O sea, puede Dios hacer que la manifestación sea por medios naturales o fenómenos de la naturaleza. Dice Deuteronomio 28, del 22 al 24, el Señor te castigará con enfermedades degenerativas, con fiebre, inflamaciones, con calor abrasador, con sequías y peste en los cultivos. Está hablando, fíjate, de cosas de la naturaleza, sequías, calor. Dice, esas calamidades te perseguirán hasta la muerte. Arriba en los cielos se pondrán rígidos como bronce, y abajo la tierra se volverá dura como el hierro. El Señor convertirá en polvo la lluvia que riega tu tierra, y el polvo caerá del cielo hasta que quede destruido. O sea, sequía, calor y, fenómenos naturales como una forma en que puede venir o ejecutarse la maldición por parte de Dios. Entonces, ¿quién ejecuta? Puede ser Dios directamente, demonios, personas o la naturaleza. Como todo lo que está pasando, exactamente. De hecho, vimos una aplicación un domingo que se llamaba Los desastres naturales. Sí, Dios y los desastres naturales. Y vimos cuál es el propósito de Dios de esto y por qué, quién está detrás de los desastres naturales. Y vimos que es Dios y por qué Dios lo permite. Sí, ahí damos esa explicación. ¿Okay? Esta es la maldición que viene de Dios. Satanás maldice. Pero entonces, Satanás maldice si Dios maldice. Vamos a... Te me estás adelantando. Muy bien, estás haciendo las conexiones correctamente. La maldición de Satanás. Ok. Su propósito. Nada más tiene uno. Sí, claro. Ocasionar la muerte y la destrucción de la persona. Aquí no hay como que ocasionar su arrepentimiento, llevarlo, es darte la torre. Sufrimiento. Sí, sufrimiento. Pero, ¿qué creen? ¿No se puede arrepentir también? No, Satanás se puede arrepentir. El arrepentimiento es producto de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y Dios ya lo abandonó. O sea, Dios no le va a traer convicción de pecado. Como no tiene autoridad en la tierra, acuérdate bien esto. El enemigo no tiene autoridad por sí mismo sobre la tierra. A quien Dios le dio autoridad en la tierra cuando hizo al mundo fue el ser humano. Sí. Si acaso lo único que tiene autoridad el enemigo es para mandar a sus demonios para que te causen perturbación. Pero para que te aflijan físicamente o ya intervengan físicamente, ¿qué crees? Necesitan permiso de alguien que sí tenga autoridad. Entonces, ¿de quién puede obtener ese permiso? Claro. Utilizan las maldiciones de Dios. Él sí tiene autoridad, entonces vamos a hacer que te pone en la situación para que caigas bajo la maldición de Dios. ¿Sí? Utiliza las maldiciones de Dios para destruir a las personas. Necesita la base legal. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Se quiere destruirte y dice, ¿sabes qué? ¿Cómo lo logro? Pues la forma en que Dios quita la protección es cuando desobedecen o cuando hacen cosas que no están correctas. Entonces, así me dan permiso para yo poder entrar a su vida y destruirlos. Sí, por ejemplo, tienes el caso del pueblo de Israel en Números capítulo 23 y capítulo 24, en donde este caso donde Balac manda llamar a un brujo, a un profeta ahí medio raro, para maldecir al pueblo de Israel que estaba viajando por el desierto y iba a pasar por su tierra. Dijo, oye, maldíceme a Israel para hacer la guerra y destruirlos. Y cada vez que Balaam iba a maldecir a Israel, llegaba a la presencia de Dios y lo terminaba bendiciendo.
Y nomás no podía maldecirlo. Sí. Entonces le dice, escucha, yo recibí la orden de bendecir. Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo, decía este profeta. Y le dice, le dice el que lo contrató, yo te llamé para maldecir a mis enemigos. En cambio, los has bendecido ya 3 veces. Fuera de aquí ahora mismo, vuelve a tu casa. Te prometí una generosa recompensa, pero el Señor te ha impedido que la recibieras. Entonces está perdiendo el moche. Pero, ¿qué fue lo que hizo? Dijo, no, le voy a decir cómo si puede lograr traer maldición sobre el pueblo de Israel. ¿Y sabes qué hizo? Le enseñó cómo conseguir una base legal sobre su vida. Porque sí quería dinero. Porque sí quería el dinero. Sí, confiaba en Dios, pero quería hacer un truco. Exactamente. Dijo, ok, no podemos maldecirlo sin causa, tenemos que buscarle algo que ocasione la maldición. ¿Sí? Número 31 dice, precisamente son estas. Lo que le dijo Balaam fue que le dijo, ok, haz esto. Si logras que el pueblo de Israel caiga en inmoralidad sexual y que adore a tus ídolos, maldición va a venir sobre ellos. Sí, y no va a tener que venir maldición de tu parte ni nada. Dios mismo los va a maldecir. Fíjate. Dice, por eso número 31 dice, precisamente son ellas, las mujeres madianitas, las que, siguiendo el consejo de Balaam, incitaron al pueblo de Israel a rebelarse contra el Señor en el monte de Peor. Son ellas las que causaron la plaga que hirió al pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque cuando le da el consejo a Balaam, este profeta que es llamado Balaam, le dice, ok, haz esto. Este rey, Balac, le dice, ok, entonces armó a las mujeres chicas, necesito que vayan al campamento de Israel y coqueten a los hombres. Y cayeron en moralidad y los invitaban a adorar a sus dioses. Y con eso solo, Dios mismo fue el que desató una plaga que mató a miles de personas en el campamento de Israel. Fíjate. Pero Dios se dio cuenta. También lo maldijo a Balaam. Así es, después Dios le ejecutó venganza en contra de ellos. Así es, ¿qué hace el enemigo? Dice, como no te puede maldecir porque no tiene él autoridad sobre la tierra, dice, ok, ¿quién sí tiene autoridad? Dios. Entonces, ¿qué hace? Te pone en la posición en la que Dios te maldiga. Te incita a que hagas cosas, a que hagas cosas, a que hagas situaciones, porque como no te pueden decir, okay, ya está en la situación, ya le quitas el muro de protección, por favor, ok, ya puedo venir en contra de él. Con todos los permisos legales, pues ya está invadido todo. un poco de discernimiento porque hay que venir. Por eso Deuteronomio 28:15 dice, así que lo que hace el enemigo es que induce a los humanos para hacer cosas que les atraen la maldición de Dios. Por eso dice Deuteronomio 28:15, pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. ¿Y qué hace el enemigo? Dice, Dios aquí maldijo. Entonces, ¿qué hago? Los pongo en la situación donde desobedezcan los mandatos y caigan las maldiciones de Dios. Sí. Lo tienes con el caso de Adán y Eva. Sí. Oye, Dios dijo, el día que comas de ese fruto vas a morir. ¿Y qué dijo Dios? ¿Qué dijo Satanás? Si logro hacer que lo coman, la maldición de la muerte va a caer sobre ellos. Y fue lo que hizo. Sí. Pero él utilizó las maldiciones que vienen de Dios. ¿Vamos? Porque no tiene autoridad. Todos pueden venir de Dios, utilizan maldiciones de Dios o ¿quién más tiene autoridad sobre la tierra? Los mismos seres humanos. ¿A quién Dios le dio así la base legal, las llaves de la casa o de propiedad sobre la tierra? El ser humano. Dijo, ok, aquí tú mandas. Sí. Y el ser humano tiene la capacidad de, con la autoridad que Dios le ha dado, de permitir el mover demoníaco para que cause daño y para que pueda traer destrucción en la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? El enemigo aprovecha la naturaleza pecaminosa, nuestras iras, celos, amarguras, el hablar a la ligera o vendetas para lograr esto. Números 22:6 dice, ven pues ahora, te ruego, maldíceme a este pueblo porque es más fuerte que yo. Sí, le está diciendo Balac a Balaam, maldíceme, porque sabe que si hay una persona con autoridad, puede causar efectivamente maldición. Dice, maldícelo porque es más fuerte que yo, quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, porque yo sé que al que tú bendigas será bendito y al que tú maldigas será maldito. Sí, ese es el caso de Balac con Balaam. Entonces tenía
gente que contrataba a una persona para que hiciera la maldición. O 1 Samuel 20:30 dice, entonces Saúl se puso furioso con Jonatán. Saúl era el rey de Israel, pero era muy necio. Y le dice a Jonatán, tú estúpido hijo de prostituta, y lo maldijo. ¿Acaso piensas que no sé que tú quieres que él sea rey en lugar de ti para vergüenza tuya y de tu madre? Aquí estaba maldiciendo Saúl a su hijo, ¿sí? Y eso es muy delicado porque las maldiciones, por eso la Biblia te enseña a no maldecir, porque cuando tú maldices a alguien, tú puedes, y especialmente si hay contaminación demoníaca de tu parte, puedes causar daño a la persona porque estás dando permiso, vas a alegar a los demonios para que actúen en esa maldición, ¿sí? 1 Samuel 17:43 dice, y dijo el filisteo a David, yo soy perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. O sea, la costumbre de maldecir por sus dioses y demás, porque eso pone que desata a los demonios para que ataquen a las personas. Y claro, también utiliza a siervos en satanismo y ocultismo con el explícito propósito de destruir a los hijos de Dios. Sí, hay personas que hacen brujería y demás, y lo que hacen es decretos, encantos y conjuros y demás para poder mover a las entidades demoníacas que vengan a afectar a las personas. Sí. Entonces, ¿utilizas seres humanos? Sí. Si estás con Dios y otras personas te quieren hacer daño incluso con alimento o algo, ¿no te hace nada? No, no te hace nada. Bueno, puede que sí y que no. ¿Sí? Si está en el plan de Dios que seas entrenarte para la batalla, como le pasó a mi esposa, ¿sí? Va a permitir que venga un sacudimiento, pero con la solución y con la salida, y para darte mayor gloria y prepararte para alguna situación. Pero la mayoría de las veces no pasa nada, ¿sí? De hecho, ha habido muchos casos de situaciones de personas metidas en ocultismo y satanismo que tratan de maldecir y atacar a cristianos, pero como son temerosos de Dios y viven en obediencia, se topan con sus ángeles de la guarda y son quienes lo repelen, porque los están cuidando, ¿sí? Ok. ¿Quién ejecuta las maldiciones propiciadas por Satanás? Las maldiciones que son inspiradas por él y sus siervos siempre utiliza demonios. Sí. Me fue, como dice 2 Corintios 12:7, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me ofeté para que no me enaltezca en sobremanera. Es que está hablando Pablo de que fue un mensajero de Satanás, un demonio que estaba causando ese efecto. Sí. Por cierto, algo que se me había pasado con respecto a las maldiciones del enemigo. Aquí en la maldición del ser humano hay maldiciones que son decretadas por personas que son brujas, personas que están metidas en ocultismo y demás, que son reales y que son también condicionales, maldiciones condicionales. ¿Sí? Así como Dios puso maldiciones condicionales de que si haces esto va a venir esta maldición, también los enemigos de Dios imitan a Dios en ese sentido. Por ejemplo, se ha escuchado de que la maldición de Tutankamón y de esas cosas sí puede ser real, donde personas metidas en ocultismo, los egipcios estaban metidas en brujería y demás, hayan decretado maldiciones de que quiera que habrá algún sarcófago o si era esto, que venga sobre esa persona una maldición, ¿sí? Y sí funciona, y sí es real, ¿sí? Gracias a Dios en Cristo Jesús se puede romper. Ok, cerrando el paréntesis. Entonces puede ser, son quien ejecuta las maldiciones de Satanás. Maldiciones inspiradas por él y sus siervos siempre utiliza demonios, ¿sí? Y en las maldiciones decretadas por Dios, utiliza los mismos instrumentos que vimos que Dios utiliza, ¿sí? Exactamente. Por eso, el caso que les dije de Adán y Eva, ¿sí? Satanás logró inducirlos al pecado para que Dios los maldijera, ¿sí? Y es aquí donde quiero enseñarte un principio muy, muy importante en el tema de las maldiciones. No vienen sin causa. Tiene un propósito. Dice Proverbios 26:2. Este es un principio muy importante. Dice, como gorrión que revolotea o golondrina que vuela sin rumbo, la maldición inmerecida no llega a quien iba dirigida. O sea, por más que te quieran maldecir, si
si no estás en la posición para ser maldecido, si no das la base legal, no pasa nada. No llega. Pero tiene que ser cristiano, créeme a Dios, si no así llega. Este principio te enseña varias cosas y quiero que lo analicemos. Muy importante, ¿sí? En cuanto a la maldición, este pasaje enseña que si te maldigo y eres objeto de maldición, si te maldigo y no eres objeto de maldición, no tendrá efecto. ¿Sí? Y por otro lado, te enseña que si una persona es objeto de maldición, esa maldición no necesariamente vendrá sino hasta que se le decrete. ¿Cómo que se le decrete? Hasta que se desate, hasta que alguien la hable. Uy. Entonces puede ser que la persona tenga la base legal, pero sabes que nadie ha pronunciado la maldición. Sí. Está en la posición en la que se merece esa maldición. Con que alguien lo maldiga. Lo tiene que decir en voz alta. Sí, son decretos o son habladas. Así es. Qué fuerte, ¿no? Entonces te está diciendo este principio primero en cuanto a la maldición. Si te maldigo y no eres objeto de maldición, no va a tener efecto. Pero puedes ser objeto de maldición. O sea, estás en la situación. ¿Tienes base legal? Si te maldigo y no tienes base legal, no pasa nada. Okay. Si tienes base legal, sí, puede ser que la maldición no llegue hasta que alguien te la decrete. Okay. ¿Va? Sí. Wow. Así de fuertes. Sí. Entonces, aquí puedes ver, esto te enseña a ver cosas. Aquí te puedes ver cuándo tu palabra tiene poder y cuándo no. Sí, o sea, si tu palabra, cuando maldices algo o a alguien, la persona está en la posición para ser maldecida, va a tener efecto. Cuando no, como si nada. Sí. Pero también te enseña algo en cuanto a la bendición. Digo, bueno, déjame darte un ejemplo. Sí. Bueno, algo que tengo que aclararte aquí. Lamentablemente, sin Cristo, todos los seres humanos son objeto de maldición. Entonces, no en todas las medidas, no en todas las áreas, no en todos los asuntos, pero somos objeto de maldición sin Cristo. Los únicos que no son objeto de maldición son los que son nacidos de nuevo, es decir, los cristianos. Por eso los trabajos de brujería y hechicería son particularmente efectivos en gente no cristiana. En cristianos, no en cristianos que viven en santidad. Sí, no es como... Sí, hay muchas situaciones de personas en satanismo y demás que, oye, estos siervos del enemigo querían maldecir a cristianos y mandaban a los demonios y demás, y luego se les aparece el demonio y dice, me mandaron con unos cristianos porque y les empieza a regañar porque con esas personas no nos metemos, y empieza el demonio a platicar con estos satánicos y ¿Los demonios pueden ser destruidos o son expulsados? Expulsados, no son destruidos, son inmortales. Y en el sentido de que sí, van a ser lanzados al lago de fuego. Sí, ese es el destino final. En hijos de Dios, sí, en hijos de Dios que no les dan base legal al enemigo y que están sufriendo los efectos de maldiciones de siervo Satanás, es porque Dios lo está permitiendo para probarlo, como habíamos comentado, como el caso de Job, o para entrenarlo para la batalla, o para mantenerlo en línea, como se mencionó arriba. Tiene un efecto, es decir, tiene un efecto positivo en su vida. ¿Sí? Por eso cuando estás viviendo una situación difícil y demás, primero es, oye, descartar que no sea porque estás en desobediencia o abriendo puertas o dando bases legales. Si descartas eso, sabes, es una antimaldición, es decir, esto es algo que Dios está permitiendo para mi bendición. Algo quiere enseñarme el Señor, algo quiere fortalecer en mí. ¿Sí? Ok, entonces en cuanto a la maldición. Pero también nos enseña algo en cuanto a la bendición. De igual manera, ¿sí? De nada sirve que te bendiga si no eres objeto de bendición. O sea, si tienes permiso legal para las otras cosas. O sea, si yo te bendigo, pero tú no eres objeto, no estás dando base legal para que la bendición que haya sobre ti, nomás no viene. O sea, también funciona en viceversa. O sea, de que tienes que tener fe, tienes que... Te le voy a poner un ejemplo. Obediencia. Te le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en mi caso, en la iglesia donde íbamos no nos quisieron casar a mi esposa y a mí. Entonces, estaba mi esposa, es que no vamos a tener la bendición del pastor, bla, 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 bla. Y le dije algo que el Señor me había enseñado. Dije,
el matrimonio que Dios bendice no es el que bendice el pastor, sino el que guarda los principios de Dios. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque estamos puestos en la posición, dando base legal para que Dios nos bendiga por obedecer sus principios para el matrimonio. ¿Va? Aunque el pastor maldiga. Entonces, pero si el pastor te bendijera, pero no estás guardando los principios de Dios para el matrimonio, o sea, si bendijera tu matrimonio, pero no estás guardando los principios de Dios para el matrimonio, por más bendición que te den, Caes en maldición. no hay bendición. Pues, maldición. ¿Sí me explico? Tienes que estar en la posición legal para recibir esa bendición. Y apenas estás en un proceso. Sí, porque Y este cabrón. Por eso el caminar cristiano es un proceso de purificación y de santificación donde nos damos... No nos enseñan esto de niños. Sí, como... Entonces pensamos, o sea, a esto me voy, es que la bendición no es tal cual una fórmula mágica. O sea, tienes que estar en la posición para ser bendecido. En la posición legal para ser bendecido. Entonces, de nada sirve que te bendiga si no es objeto de bendición. Y por otro lado, una persona puede ser objeto de bendición, o sea, vivir y hacer lo que se requiere para ser bendito, pero no se desatará esa bendición si no es por la palabra de bendición de alguien. Sí, o sea, puede ser que estás en la posición para ser bendito, pero no han desatado esa bendición, o sea, no te han bendecido. En otras palabras, aunque hagas todo lo posible por ser bendito, seguro y próspero, lo que tú quieras, en vano será si Dios no lo desata con sus palabras de bendición, directamente o por medio de personas. ¿Y si le decimos a alguien de que nos bendiga? Por eso tienes estos pasajes que dicen en la Biblia, por ejemplo, Deuteronomio 28:12. El Señor te enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y te bendecirá todo tu trabajo. Ya tiene bendiciones escritas que se puedan desatar sobre tu vida. O sea, ya no es cuestión de que lo desates. Pero también Salmo 90:17 dice: y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. O sea, tú puedes pedirle, Señor, bendice mi trabajo. Sí, si tú estás viviendo en santidad de la cosa y tú sabes que tus esfuerzos por sí mismos no van a prosperar, no van a ser suficientes, necesitas la bendición de Dios. Tú puedes aplicar los principios y demás, nada más puedes pedirle, Señor, bendíceme. Porque necesitas ese desatar para que venga esa bendición. Ya estás en la base legal, ya estás en la posición para ser bendito. Bueno, nada más pide que el Señor te bendiga. Sí, por ejemplo, Primera de Crónicas. ¿Mande? Las cosas se acomodarán. Así es. Primera de Crónicas 4:10 dice: Jabes le rogó al Señor Israel: bendíceme y ensancha mi territorio, ayúdame y líbrame del mal, para que no padezca aflicción. Y Dios le concedió su petición. Fíjate que la petición de Jabes era que lo bendijera. Pero la bendición, como hemos aprendido, no puede venir si Jabes no estuviera viviendo la vida que Dios quiere. Porque Dios no puede bendecir una vida que Él desaprueba. ¿Vamos? Pero, Salmo 127, del 1 al 2 dice: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer pan de fatigas, porque Dios no concede el sueño a sus amados. Porque Dios concede el sueño a sus hermanos. Estás diciendo, por más que te esfuerces, si Dios no está contigo bendiciéndote, no funciona. O sea, tú puedes aplicar todos los principios. Oye, ¿qué necesitas para prosperar? Pues ser una persona trabajadora, que pone con principios de honra, de obediencia y demás, y haces todo lo que está a tu parte, pero sabes que no funciona. Si no está funcionando, ¿qué pasa? Necesitas que Dios te bendiga, que esté ahí contigo. Si no, no funciona. Sí. Tus esfuerzos no son lo suficiente por sí mismos. ¿Vamos? Y si estás en proceso y pides que te bendiga tu familia, que por favor no te dejes caer en tentación y esas cosas. Tenemos una ventaja para los cristianos, ¿sí? ¿O no? Porque no se puede, no se puede en un día, ni en una semana. Te voy a explicar esto. Te dices, oye, entonces, ¿cómo? Hay muchos principios que no conozco y tantas cosas que tengo, así que están... Sí, hay cosas que no sé, que no conozco, y cómo sé que no estoy... Tranquilo. Hay una palabra de bendición de Dios para ti. La palabra de bendición viene en Romanos 8:28, que te dice que Dios obra todo para bien a los que aman al Señor.
El Señor dice, tal vez no conozcas todo, pero con amar al Señor sobre todas las cosas, estás en la posición de bendición. Sí, amarlo sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque cuando lo amas sobre todas las cosas, empiezas a buscar agradarlo, conocerle, obedecer sus mandamientos, estás en ese proceso. Y aún las cosas que no conoces, por ese pasaje que te está bendiciendo, Dios hace que aún las cosas que no conoces, pero que vas a conocer después, obren para tu bien. Si yo he cometido muchas metidas de pata, sí, todas las metidas de pata que he hecho por mi ignorancia y demás, Dios las ha transformado para mi bien. Todas. Dices, órale, ¿cómo fue eso? Porque estoy aplicando al principio. Estoy en la posición para que Dios me bendiga y que todo lo transforme para mi bien. ¿Por qué? Porque amo a Dios sobre todo. ¿Vamos? Entonces con eso salvaguarda es una salvaguarda para tu ignorancia o tu temor de que pues, no sabes muchas cosas de Dios y que pueden estar ocasionando eso. ¿Vamos? Ok. ¿Cómo se manifiestan las maldiciones? Enfermedades. Hay varias. Una, genealogías marcadas por enfermedades y problemáticas. Si hay una línea generacional marcada con ciertas cuestiones, enfermedades o problemáticas, tú sabes que hay una maldición. Pobreza, o la famosa maldición de los Kennedy de que los hombres mueran por muertes violentas en edades jóvenes. Sí, la famosa muerte de los Kennedys. Y demás, tú sabes, hay una maldición aquí. Sí. O, oye... Siempre pasa lo mismo. Siempre pasa lo mismo, sí. Se va repitiendo. Ok. Sí. ¿Pero no se puede confundir con demonios? ¿Quiénes ejecutan las maldiciones? Está maldita mi familia. Ok. Segunda de Reyes 5, del 26 al 27, da un ejemplo de maldiciones, genealogías marcadas con enfermedades y problemáticas. Fíjate lo que dice Segunda de Reyes 5, del 26 al 27. ¿No te das cuenta que era la maldición de Elías, de Eliseo con su siervo Giese? Le dice, ¿no te das cuenta que yo estaba ahí en espíritu cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso es momento de recibir dinero y ropa, olivares y viñedos, ovejas y ganados, sirvientes y sirvientas? Por haber hecho esto, tú y tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre. Fíjate cómo está hablando de que la maldición iba a venir sobre él y no solamente sobre él. No, Su descendencia. Sí. Qué fuerte, ¿no? Otro caso. Primera Samuel 2, del 30 al 33 o 36. Dice, por tanto, el Señor, Dios de Israel, dice, prometí que a los de tu rama, eso es una maldición que vino sobre el sacerdote Elí y sus descendientes. Le dice, por tanto, el Señor, Dios de Israel, dice, prometí que tú y tu rama siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirva en el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo. Ninguno llegará a viejo. Fíjate la maldición tan fuerte. O sea, esa maldición está diciendo que todos los miembros de esa familia iban a morir jóvenes. Fíjate. Dice, con envidia mirarás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel, pero ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días. Hablando de muerte corta. Los pocos que sean excluidos de servir en mi altar, los pocos que no sean excluidos de servir en mi altar sobrevivirán, pero solamente para que sus ojos queden ciegos y se les rompa el corazón. Sus hijos morirán de muerte violenta. Así pues, todos los que sobrevivan en tu familia se inclinarán ante él mendigando dinero y comida. Dirán, le rogamos que nos des trabajo entre los sacerdotes para que tengamos suficiente comida para comer. Está hablando de muerte joven, crisis familiares y pobreza sobre la vida. Qué fuerte, ¿no? Dices, órale. No solamente sobre su descendencia, sobre una familia marcada con esto. Otro caso de maldición generacional es el caso de Génesis 9, 24, que dice, cuando Noé despertó de su borrachera, se enteró de lo que su hijo menor le había hecho. ¿Se acuerdan? Fue el caso donde su hijo menor vio a su papá desnudo y fue a burlarse de su papá con sus hermanos. Sí.
y lo deshonró de esa manera. Entonces entró Noé. Dice, declaró, maldito sea Canaán sobre sus 2 hermanos, el más bajo de sus será de sus hermanos el más bajo de sus esclavos. O sea, dijo, ¿sabes qué? Va a ser el esclavo de sus hermanos. Pero no solamente él, sino también toda su descendencia. Y marcó toda su descendencia de esa forma. Sí. También tienes genealogías marcadas por ciertos pecados. Éxodo 24 te dice esto, que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, toda la familia que me rechaza queda afectada hasta los hijos de la 3ª y 4ª generación. Fíjate cómo tus pecados pueden pasar de generación a generación. Uy. La nueva versión internacional dice, cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. O la versión de Reina Valera que dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. 2 Samuel 2, del 9 al 12 dice, ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Está hablando del pecado que hizo David al acostarse con una mujer que no era su esposa, sino la esposa de otra persona, y mandó al esposo al frente de la guerra para que muriera. Dice, por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia. Ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la luz de todo, a la vista de todo Israel. Está hablando de, oye, cometiste pecado de inmoralidad sexual, ¿qué crees? Tu familia se va a estar marcada por eso. Lo van a hacer con tus esposas a plena luz del día. ¿Qué pasó? Tienes el caso de que una de sus hijas fue violada, ¿sí? Y uno de sus hijos violó a sus esposas. Imagínate. No, por la maldición que Dios decretó sobre su vida. Sí. Por eso en lo oriental dicen el karma, pero realmente no es el karma, es algo que Dios ya había escrito. Exactamente. Y ya sabemos cuál es el propósito de esto. Sí. También se puede manifestar las manifestaciones de síntomas de maldiciones como acontecimientos malos sucediendo sobrenaturalmente. Sí. Tú notas lo sobrenatural de esta forma. Tú lo notas por lo simultáneo y la forma en que suceden. Dices, oye, esto es demasiado casualidad, no puede ser así. Sí. Por ejemplo, tienes el caso de Job. Fíjate cómo sucede esto y dices, esto es sobrenatural. Job 1 del 12 al 19 dice, dicho esto, o sea, ya ves que Satanás platicó con Dios y Dios le concedió, ok, ataca a mi siervo, pero respeta su vida y su salud. Dice, dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraron un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job, mientras los bueyes araban y los asnos pasaban por ahí cerca, nos atacaron los de Saba y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada, solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo, del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo, unos salteadores caldeos vinieron y dividieron a otros grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron. Y a los criados los mataron a filo de espada, solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar ese mensajero cuando otro llegó y dijo, los hijos y las hijas que ustedes estaban celebrando un banquete en casa de la mayor parte de la mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas, y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solamente yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. O sea, en el mismo día le roban el ganado unos ladrones, otra parte del ganado queda calcinado por un rayo, sus hijos quedan aplastados porque la casa se derribó por derribarse por un viento fuerte. Todo, dice, demasiada casualidad. ¿Sí? Cuando ves la sobrenaturalidad típicamente se manifiesta por, eso es demasiado, mucha casualidad. ¿Sí? Cuando ves eso dices,
aquí hay gata encerrada, seguramente hay una maldición. Y aquí puedes ver cómo la maldición estaba produciéndose de diferentes formas, por medio de los ladrones, por medio de desastres naturales, por medio... ¿Qué otro? Sí, había varias formas aquí que se está manifestando. Sí. Por ejemplo, que se queden de que siempre las mujeres solas. Sí. Se pueden ver, oye, hay un patrón en toda la familia de que todas las mujeres en la familia se quedan solas. Una maldición. Sí. También se puede manifestar por medio de muy mala suerte, ¿sí? Enfermedad, pobreza, desastres, que te vaya mal. Tú lo puedes ver porque... psicológicos también. Problemas psicológicos, así es. O sea, tú lo puedes ver porque estás pasando por malas rachas. Esos son tiempos de malas rachas y se les puede considerar maldición cuando son por algo malo o causado por el pecado de tus antepasados. O sea, hay una nubecita negra que hace que todo te salga mal. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Maldición. Sí. Dices, oye, esta familia como que muy mala suerte, esta persona que siempre, típica expresión, oye, una barridita, sí, bueno, está siendo afectada por una maldición. Y si te da la barridita, viene más maldición. ¿Ok? Entonces ni lo hagas. Déjame leerte algunos pasajes de eso. Bueno, Deuteronomio 28, del 15 al 44, te lo voy a leer. Fíjate cómo la mala racha que iba a venir sobre Israel por apartarse de Dios. Fíjate lo que dice. Pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Fíjate el listado de cómo iba a abrumar a Dios con esas maldiciones. Tus ciudades y tus campos serán malditos, tus canastas y tus paneras serán malditas, tus hijos y tus cosechas serán malditos, las crías de tus rebaños y manadas serán malditos. Vayas donde vayas, en todo lo que hagas serás maldito. El propio Señor te enviará maldiciones, desorden, frustración en todo lo que hagas, hasta que por fin quedes totalmente destruido por hacer lo malo y abandonarme. El Señor te afligirá con enfermedades hasta acabar contigo en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. El Señor te castigará con enfermedades degenerativas, con fiebre, inflamaciones, con calor abrasador, con sequías, pestes en los cultivos. Esas calamidades te perseguirán hasta la muerte. Arriba en los cielos se pondrán rígidos como el bronce y abajo la tierra se volverá dura como el hierro. El Señor convertirá en polvo la lluvia que riega tu tierra y el polvo caerá del cielo hasta que quede destruido. El Señor hará que tus enemigos te derroten. Tú saldrás a atacarlos en una sola dirección, pero te dispersarás por 7. Serás un objeto de horror para todos los reinos de la tierra. Tus cadáveres serán alimento para las aves, carroñeras y los animales salvajes. No habrá nadie para espantarlos. El Señor te afligirá con llagas purulentas como las de Egipto y con tumores, con escorbuto, con picazón incurable. El Señor te castigará con locura, ceguera y pánico. Andarás a tientas a plena luz del día como ciego que palpa la oscuridad, pero no encuentra la senda. Te oprimirán, te asaltarán constantemente, nadie vendrá a tu ayuda. Estarás comprometido a casarte, pero otro se casará con tu prometida. Construirás una casa, pero otro vivirá en ella. Plantarás un viñedo, pero nunca aprovecharás sus frutos. Verás descuartizar a tu buey delante de tus ojos, pero no comerás ni un solo bocado de la carne. Te quitarán a tu burro y nunca más te lo devolverán. Entregarán tus ovejas y cabras al enemigo y nadie saldrá a ayudarte. Presenciarás el momento en que se lleven a tus hijos e hijas como esclavos. Se te partirá el corazón por ellos, pero no podrás hacer nada para ayudarlos. Una nación extranjera totalmente desconocida se comerá las cosechas por lo que tanto trabajaste. Sufrirás opresión constante y un trato cruel. Te volverás loco al ver todas las calumniades que te rodean. El Señor te cubrirá las rodillas y las piernas con llagas incurables. De hecho, te llenarás de llagas desde la cabeza hasta los pies. El Señor te desatará junto con tu rey. Te desterrará conjuntamente con tu rey y te hará vivir en una nación que tú ni tus antepasados conocían. Ahí el Señor, ahí en el destierro, te rendirás cultos a dioses de madera y de piedra. Serás objeto de horror, de ridículo y de burla frente a todas las naciones donde el Señor te envíe. Plantarás mucho, pero cosecharás poco, porque las langostas se comerán tus cultivos. Plantarás viñedos y los cuidarás, pero no beberás del vino, ni comerás las uvas, porque los gusanos los destruirán. Cultivarás olivos en todo tu territorio, pero nunca podrás usar el aceite de oliva, porque el fruto caerá antes de que madure. Tendrás hijos e hijas, pero los perderás, porque los tomarán prisioneros y los llevarán cautivo. Enjambres de insectos destruirán tus árboles, tus cultivos. Los extranjeros vivirán en medio de ti, serán cada vez más poderosos, mientras que tú con el tiempo te irás debilitando.
Ellos te prestarán dinero, pero tú no tendrás para prestarles a ellos. Ellos serán tu cabeza, ellos serán la cabeza y tú serás la cola, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Qué fuerte, ¿no? Y que lo grueso de esto es que todas esas maldiciones se cumplieron en el pueblo de Israel, ¿eh? Todas. Históricamente tú puedes ver el cumplimiento de todas estas maldiciones. ¿En serio? Sí. Judíos. Pero tienen un chorro de dinero. Saben hacer dinero. Así es. Recuperan mucha sabiduría. Tienen mucho dinero. Ahorita vamos a ver a las antimaldiciones. Antibendiciones. Ok, otro pasaje de eso. Enfermedades, por ejemplo, 2 Corintios 11, del 29 al 32, el caso donde Dios estaba castigando a los que estaban abusando de la Santa Cena. Dice, pero si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esta es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Órale. ¿Entre cristianos? Sí. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esta manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Entonces se puede manifestar de esta forma. Aquí el pasaje que le leí es como una forma como antimaldición, en el sentido que es una disciplina que va a traer bendición a la persona. También las maldiciones, chicos, se manifiestan como antibendiciones. El de arriba se acabó. ¿Le arriba se apagó? Sí, sí está el foguito, pero no. Confiemos en que sigas produciendo, si no, como quieras y deja. Las antibendiciones son estamos hablando de situaciones que se experimentan como bendición en tu vida, pero que son para tu maldición. Las bendiciones económicas. Son antibendiciones, son situaciones que se experimentan como, wow, estoy siendo bendecido. Es una antibendición, es decir, es una maldición. Pero lo estás experimentando como una bendición. Pues tener dinero es maldito. El problema es que Dios prospera. El problema es que Dios prospera, sí, pero también Satanás prospera. La bendición que viene de Dios dice la Biblia que no añade tristeza. La bendición que te da Satanás es esta, antibendición. Tristeza. Te añade tristeza, trae destrucción. Viene con destrucción y con muerte. Sí. Tú la sientes. Entonces, también cómo se manifiestan las... dejamos ver... ¿Me pasas el control? ¿Cuál? Ahí está ya, listo. Ah, está bien. Ok. ¿Cómo se manifiestan las antibendiciones? Como puedes experimentar la maldición como prosperidad o bendición económica. Imagínate. O sea, no toda la prosperidad económica es señal de bendición. Hay bienestar físico que es para maldición y producto del enemigo que te lleva a destrucción eterna. O de un ratito, ¿no? Bueno, un ratito. Sí. Por ejemplo, Romanos 11, del 9 al 10. Fíjate lo que dices. Dice este pasaje. Hablando salmista para que ejecutar juicio contra los que abandonaron a Dios. Dice, que su mesa de abundancia se convierte en una trampa, en un engaño que los lleva a pensar que todo está bien. Que sus bendiciones los haga tropezar y que reciban su merecido. Que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y que la espalda se les encorve para siempre. Fíjate cómo está hablando de que la mesa de abundancia se convertiría en una trampa y que las bendiciones los harían tropezar. Estas son antibendiciones. Son cosas que experimentas como, wow, me está yendo bien. Cuidadito. Sí. Salmo 73, del 2 al 19, te da un ejemplo. Este salmista estaba así todo complejo, todo perplejo con lo que estaba viendo, porque dice, en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Parecía que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás, lucen su orgullo como collar de piedras preciosas, se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea, se burlan y hablan solo maldades, en su orgullo procuran aplastar a otros, se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se pregunta, ¿acaso el Altísimo sabe lo que está pasando?
Miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. ¿Conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Sí, o sea, el tipo que estaba obedeciendo a Dios con problemáticas. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, hubiera sido un traidor a tu pueblo. Trata de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad los pones en camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por terceros. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas el caso del joven rico? ¿Cuál fue la razón por la cual rechazó la vida eterna? Por su dinero. Por su dinero. Su prosperidad fue la trampa del enemigo. O sea, el enemigo lo prosperó así. Y esa fue la trampa para que rechazara a Jesús y la vida eterna y todas las glorias del reino. Se sienten seguros con él. Sí. Pero Entonces, ¿por qué? O sea, ¿cómo lo rechazó? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? el Señor Dios no compite con otros dioses. Dios le dijo, Jesús sabía que estaba amando más a sus riquezas, a sus tesoros que a Dios. Y le dijo, vende tú lo que tienes y luego sigue. Sí. Y él, pues no, amo más mis riquezas que a Dios. Entonces se fue y bye. Sí. Literal. Entonces, las antibendiciones, ¿cómo se manifiestan? Como prosperidad, bendiciones económicas, fortaleza, eso, pero que te mantiene alejado de Dios, como el joven rico. Que el enemigo lo utilizó, lo enriqueció, lo hizo para mantenerlo alejado de Dios y de la salvación. ¿Sí? Por eso, Jesús dijo que es muy difícil que un rico entre el reino de los cielos, porque las bendiciones económicas que vienen del enemigo, lo que hacen es que sigan a la persona para creer que no necesita a Dios. ¿Sí? No es sino, ¿y qué hace el Señor? Te envía una antimaldición, te envía crisis y dificultades para que te des cuenta que requieres de Dios y resulta que esa crisis te llevó a los pies de Cristo. Ay, volví a copiar lo mismo. A ver. Ups. Bueno, en teoría dice, es antimaldiciones. También se manifiesta como antimaldiciones, aquí va abajo, no se imagínense. Antimaldiciones como enfermedad, pobreza, desastres, que te vaya mal, pero que en verdad no es una maldición. Dios lo está permitiendo para tu bien, ¿sí? Como comentamos arriba, las maldiciones son experiencias que se viven como maldiciones, pero son para nuestra bendición. Pablo, por ejemplo, vivió pobreza, hambre, persecución de enemigos por causa de la justicia del Evangelio, no por desobediencia no por desobediencia ni por rebeldes, y eran para traerle un mayor peso de gloria. ¿Sí? A las malas rachas se les considera maldición cuando son por causa de hacer algo mal, por andar en desobediencia, por darle una base legal al enemigo. ¿Sí? Tú o tus antepasados. Cuando son dificultades, problemas y tribulaciones que vienen por causa de justicia y del Evangelio, son realmente bendición y causa de gozo. ¿Vamos entendiendo? Sí. Por eso dice 1 Corintios 4, del 10 al 13. Por causa de Cristo nosotros somos los ignorantes, ustedes en Cristo son los inteligentes. Los débiles somos nosotros, los fuertes son ustedes. A ustedes se les estima, a nosotros se nos desprecia. Hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Fíjate, Pablo pasando todo esto, dices, oye, Pablo, estás bajo maldición. Dice, no, Pablo, no. Dice, con estas manos nos matamos trabajando, se nos maldice, si nos maldicen, bendecimos, si nos persiguen, los soportamos. Se nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo, y así hasta el día de hoy. ¿Sí? Pero ¿qué dice Pablo? Dice en 2 Corintios capítulo 4, hablando y continuando con los sufrimientos que él tenía, dice, pero por todos lados se nos presentan dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Y esa es la síntoma de las antimaldiciones. Cuando son antimaldiciones que son realmente ordenadas por Dios, aunque haya dificultades, siempre tienen la fe y la esperanza y el gozo en medio de esas dificultades. ¿Sí? Dice, mediante el sufrimiento nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús
también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a cara a la muerte. Pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pero, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo, sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. En eso se manifiestan las antimaldiciones, chicos. Dios permite que pase esto, pero resulta que tu vida es inspiración para otra gente, o tu vida en esas dificultades resulta que bendice a otras personas y aparte te añade gloria. Sí, porque no son producto de tu desobediencia, sino que Dios lo está llevando para bendición tuya, sí, permitiendo para bendición tuya. Hechos 14:22 dice: Pablo y Bernabé animaban a los cristianos a continuar en la fe y les recordaban que debíamos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. O 1 Pedro 3:14 que dice: pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos, así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. Entonces cuando dices, oye, es que estoy sufriendo y pasando dificultades y me acusan y me dicen por mi fe, por hacer caso a Dios, eso que parece maldición, realmente es una antimaldición. Dios está permitiendo que venga, que es una bendición disfrazada de maldición. Sí, Dios lo está permitiendo para tu bien, para añadirte más gloria y para que inspires la vida de otras personas, forjar en ti el carácter de Cristo. Sí. La siguiente sesión vamos a ver su causa, qué es lo que ocasiona las maldiciones y cómo rompemos las maldiciones. ¿Sale? Entonces, mañana nos vemos, mañana ya terminamos toda esta serie, ¿sí? Para que nos acompañes el de mañana hasta la misma hora, mismo canal, ¿sí? Pero no quiero terminar sin antes orar. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, bendito seas, Padre, porque en tu palabra nos das la sabiduría que necesitamos para vencer, Señor, al enemigo, Padre, y todo lo que el enemigo quiere ocasionar en nuestras vidas, Padre. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú tienes para nosotros bendición y no maldición, Señor. Y aún las cosas malas en nuestra vida, es tal tu bendición sobre nuestra vida que las conviertes para nuestro bien, Señor. Y te alabamos y bendecimos por ello, Señor. Te rogamos que nos guías en estos días, Señor, a detectar si hay alguna maldición en nuestra vida, Señor. En las personas que nos están sintonizando y las que están aquí, Padre, ayúdalas a ver si están siendo víctimas de maldiciones en sus vidas. Y que aprendan, Señor, a cortarlas, Padre, para que puedan ser libres de ellos y puedan experimentar la bendición plena que viene de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el próximo fin de semana.